el pasaje que se encuentra en Efesios, capítulo 5, que se titula Andad como hijos de la luz. Dice así, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de la luz. Amén. Una de las cosas más difíciles que hay en la vida es cambiar. Hay cambios que suceden en nuestra vida que ni siquiera nos damos cuenta. Los hijos van creciendo y nosotros nos damos cuenta de sus cambios físicos, pero seguimos tratándolos como niños. Y van pasando por diferentes etapas, desde que es un infante, desde que es un bebé, hasta que es un niño, un adolescente, y los seguimos tratando como niños. Y los preparamos para la vida sin darnos cuenta que el mundo en que vivimos es totalmente diferente a la infancia y a las relaciones sociales que teníamos nosotros antes. Entonces, ante esa influencia que a veces tenemos, no siempre beneficiosa, todo lo contrario, ciertamente banal en muchos casos, ante ese bombardeo diario de información que no lo tenían los antiguos, como lo tienen hoy nuestros hijos, ¿cómo preservar los valores cuáqueros en la familia? Un poco que voy a hablar sobre eso en esta mañana para reflexionar juntos, porque por lo menos para mí el testimonio que dan los amigos a través de las generaciones ha marcado la historia. Y no solo ha marcado la teología, porque de hecho, aunque hay miles de escritos de toda la historia cuáquera, hay que ver por qué surgieron. Y eso sería otro tiempo de clase o otro sermón. Pero lo cierto es que ellos han tenido que adaptarse a todos esos procesos de cambio, algo que nos cuesta a nosotros. Nos cuesta mucho cambiar. Nos cuesta también reconocer que hay cambio de vida en las personas. Somos muy dados a juzgar a los demás, a enseñar a los demás, a convertirnos médicos, pero en una de las escrituras se nos dice, médico, cúrate a ti mismo. Siempre vamos a encontrar críticas, siempre vamos a encontrar personas que nos van a impulsar en otra dirección. Por eso sería bueno reflexionar todos juntos en esta mañana y preguntarnos, ¿estamos dispuestos a hacer cambios en nuestras vidas para vivir de acuerdo con los valores cuáqueros, incluso cuando el mundo a nuestro alrededor nos empuja en otra dirección? ¿Qué pasos podemos tomar hoy para asegurarnos de que nuestras familias sean un reflejo de la luz y la verdad que defendemos? ¿Cuáles son esos pasos? Esos primeros pasos que tú y yo tenemos que dar en nuestra familia para preservar esos valores. Y lo primero que debemos hacer en esta mañana es identificar esos valores. ¿Qué es un testimonio sino valores en acción? De eso es lo que se trata la fe. La fe no es solo una confesión verbal de la realidad de Cristo en tu vida. La fe se traduce en una transformación que ocurre en el alma humana, en tus valores, en tus concepciones de la vida, en tus percepciones de las personas, del mundo, de tu realidad, del ambiente en que vives.
y de cómo Dios te está guiando en ese proceso de interacción en diferentes momentos y en diferentes ámbitos de la vida. Si nosotros echamos una mirada a las familias cuáqueras en sus orígenes, que eran básicamente en el siglo XVII en Inglaterra, todo este movimiento que surgió, nos damos cuenta que esta fuerte convicción que ellos tenían en esos valores en los cuales compartían y por los cuales vivían, fueron juzgados, fueron criticados. Hubo mucha presión de la iglesia dominante, de la iglesia anglicana y también del Estado. O sea que el caldo de cultivo donde se origina nuestra iglesia no es un jardín de rosas. Y si fuera un jardín de rosas, había muchas espinas en el camino. ¿Amén? Amén. Entonces tenemos que entender que el cuáquerismo surge como una necesidad, como una respuesta a todos aquellos ritos y ceremonias externas carentes del valor espiritual y de la esencia del cristianismo. Tenemos que entender eso en primer lugar. Y esa visión de George Fox y de otros fundadores que participaron en esos orígenes llevaban esa guía del Espíritu. Hay muchos valores que podemos hoy preservar en nuestra familia y que son importantes y vitales, déjeme decirle. No es que es algo bonito, no es que nos da un sello de identidad única. Somos una iglesia cristiana distinta y eso debe llenarnos de orgullo, con una concepción positiva del ser humano, porque hay algo bueno de Dios, hay una chispa divina en cada criatura. Hay una semilla de vida que debe ser alimentada, nutrida desde la infancia, en la iglesia y fuera de ella, para que dé fruto en el reino de Dios. Entonces encontramos allí esos testimonios, el testimonio de la sencillez, el testimonio de la paz, el testimonio de vivir en integridad, el testimonio de la comunidad, el testimonio de la igualdad, el testimonio también más reciente de cuidar esta casa común, el oikonos, como dice en griego la palabra, la tierra, de cuidar este mundo creado por Dios para que seamos felices y vivamos en paz los unos con los otros, y que está siendo contaminado y destruido muchas veces por el egoísmo humano. Pero ¿cómo las familias de aquel entonces pudieron enfrentar todos esos obstáculos, superar todas esas presiones? ¿Cómo podían mantener viva su fe? Una de las cosas que ellos hacían y que constantemente la Biblia nos recuerda es que se congregaban. Por eso la Biblia nos dice algo muy importante: no dejéis de congregarse como algunos tienen por costumbre. No dejen de reunirse en adoración. Es un tiempo único. Es una bendición del cielo el poder venir aquí a reflexionar en la palabra, a tomarte un tiempo para pensar en tu vida, en cómo marcha, cuál es la dirección de tus pasos, cuáles son las cosas que están motivando tu andar y tu vida. ¿Cuáles son las motivaciones más importantes? ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo más importante? ¿A qué le dedicas más tiempo? Muchas situaciones. Quizás no tengamos persecuciones, no seamos encarcelados, no haya presión del Estado, no haya leyes anticuáqueras. ¿Conocen ustedes a Mary Dyer? ¿Han oído hablar de ella? Yo estuve un día allá en Boston, visité su monumento en honor a su vida. ¿Sabía usted que fue ahorcada por predicar el mensaje de amor de Dios?
en Boston? ¿Qué testimonio más fuerte? ¿Qué implicaciones más profundas para la vida no solo de la comunidad religiosa cuáquera, al punto de influir en esto que hoy tenemos una enmienda en la Constitución de este país? ¿Sabe cuál es? La libertad religiosa. El respeto a la dignidad del otro, de su creencia, de sus valores, de su tradición, de su forma de pensar. Eso es un legado y una influencia práctica de la vida de esta mujer y de otros cuáqueros que desafiaron leyes que se habían implantado en aquel tiempo y dieron un testimonio poderoso de que Dios las había llamado y las había enviado ahí. Y bajo advertencia fueron deportadas en un primer momento y luego regresaron, porque la voz de Dios dentro de ellos era más fuerte que el temor a la muerte. Qué impactante ese testimonio. Entonces, lo que ellos creían, lo vivían hasta las últimas consecuencias. Entonces, nosotros también en este culto que desarrollamos todos los domingos, es un tiempo único, es un tiempo de dar testimonio del amor de Dios. A eso venimos. A decir, mira, Dios me ha tocado, Dios me ha liberado, Dios me ha bendecido, Dios me ha llamado a hacer esto. ¿Desde cuándo yo no escucho eso en esta iglesia? Tenemos que crear esos espacios de adoración. Tenemos que crear esos espacios de reflexión en que cada quien, desde su experiencia, desde la verdad que ha encontrado en Cristo, puede hablar de la grandeza y de cómo Dios lo ha sostenido en medio de las presiones de la vida. Efesios 5:8 nos dice el apóstol Pablo a aquellos primeros cristianos: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de la luz. Está hablando de un cambio de vida. No hay buena noticia si no transforma tu corazón. No hay un buen mensaje si no hay un cambio de vida, de decisiones. Y los cambios grandes de la vida se producen a veces en pequeñas decisiones diarias que tomamos. El valor de la integridad. ¿Qué es una persona íntegra? Una persona que es fiel a la verdad que cree. Que trata de imitar a su Señor en todo momento y toma las decisiones en integridad. Por eso me encanta más que amigos y cuáqueros, óigame bien, me encanta hijos de la luz, que en un momento los llamaron así. Andar como hijos de la luz. Y los cuáqueros no pretendían hacer una nueva religión, ese no fue su propósito. No era un fruto del egocentrismo de una comunidad fanática del siglo XVII, no. Era una respuesta a una iglesia oficial carente, llena de ritos y ceremonias vacías. Y ellos estaban tratando de rescatar el cuáquerismo originario, el cristianismo originario, la vida de aquellos primeros cristianos, como bien la narra el libro de Hechos, que lo tenían todo en común, que vivían en integridad, y que eran poseídos por la presencia y el poder de Dios, de manera que nadie los podía callar. Entonces, vivir en integridad significa que tenemos siempre que actuar en primer lugar bajo el amor y la gracia de Dios. Ser compasivos los unos con los otros, especialmente con los que no creen. Y eso a veces nos es difícil. Las palabras de mi querido amigo de allá de Vista Alegre, Pepe Luis: amar a Dios puede cualquiera, lo difícil es amar al prójimo. Amén. Todo el mundo le pregunta: ¿usted ama a Dios? Sí, yo amo a Dios. Dios es lo más grande de mi vida.
¿Amas al prójimo? ¿Amas a esa persona que no piensa como tú? ¿Lo amas? ¿Lo amas? Apagar todos los dispositivos electrónicos. Apagarlos. Y poder conversar, poder tener tiempos de adoración. Poder tener tiempos en que nosotros podamos escuchar la voz del otro en oración. ¿Qué pasos podemos dar para reducir esas distracciones del mundo moderno? Hay tantas distracciones. Yo lo decía los otros días aquí. No es lo mismo la vida en Jibara o en Puerto Padre o en Velasco o en Banes. No es lo mismo que la vida aquí. Aquí hay mucha recreación, mucha distracción. Entonces, ¿cómo creamos espacios donde nuestros jóvenes, nuestros hijos, la familia entera puedan disfrutar de esa comunidad espiritual, de un tiempo de hablar cosas importantes de la vida? Miren que hablamos cosas que no importan. Queremos hacerlo lo más gracioso y lo más chistoso, incluso aquí, en este tiempo tan corto que tenemos para estar aquí. Perdemos el tiempo, hermano. Es importante que hablemos de lo que importa, de lo verdaderamente importante, de lo primero que es el reino de Dios. Todo lo demás va a venir por añadidura. Amén. Amén. Pero hablemos, conversemos, cosas que edifiquen, cosas que alienten el alma humana. Oremos. Tenemos ahí a nuestro hermano Pedro. Oremos. Quizás no debiéramos dar más culto, ni predicaciones, ni estudios, ni clases. Dedicar tiempo a orar. Porque esta iglesia necesita de la oración. Necesita del poder del Espíritu Santo. Es la única manera en que vamos a ser hijos de la luz. Y que vamos a andar en la presencia de Dios, tomando decisiones sabias y actuando conforme a la voluntad de Dios. Así que un primer paso sería reducir esas distracciones y enfocarnos en lo esencial. Resolver los conflictos que tenemos de manera no violenta, de manera integradora, de manera que se promueva la justicia de Dios. Ser honestos y auténticos, no solo algunos momentos de la vida, sino en todas nuestras acciones. Debemos apoyarnos mutuamente y construir relaciones sólidas, porque es la única manera que podemos fortalecer la iglesia, que es una comunidad, que es una familia, que es la familia de Dios, donde todos somos hermanos y hermanas. Debemos promover la igualdad. Aquí nadie es mejor que nadie. No en esta tradición cristiana. Si hubo una cosa que ellos respondieron fue precisamente a las élites religiosas de ese tiempo. Aquí nadie tiene la verdad absoluta, es una verdad compartida. Es una voluntad divina que buscamos entre todos con un discernimiento profundo de la verdad espiritual de Dios para cada decisión y para cada cosa que vayamos a hacer. También ocuparnos de la creación, de esta casa que Dios nos ha dado. En Cuba sembrábamos árboles, íbamos a las playas, limpiábamos sus aguas. Había proyectos. Se hicieron pozos. Allá en Holguín hay un pozo. En Holguín, ¿se imaginan? Que le da agua a toda una comunidad. En Vista Alegre ya hicieron otro. Usted ha leído la historia de los cuáqueros en Kenia, porque a veces decimos, bueno, eso fue en el pasado, Dixon, antes los cuáqueros, pero las cosas han cambiado. No, ahora hay un nuevo epicentro del cuáquerismo mundial que tiene un nombre, se llama Kenia. Ese país en África donde hay más de 300,000 cuáqueros. Y vamos a hablar de eso. ¿Por qué ellos han crecido tanto?
No me vengan con el mito de que los cuáqueros no evangelizamos. Si no hubiera una historia de misiones y de evangelización, no existiera la Junta Anual de Cuba, ni tú y yo estuviéramos aquí representando esta iglesia. Amén. Amén. Ahí están aquellos misioneros que entraron por Jibara. Pero eso va a ser otro día. Hablaremos un poco más. Lo tratamos en el taller, pero vamos a profundizar en eso. Y por último, quiero dejarte con esta pregunta, porque hay muchos valores y quizás nosotros no podamos ser dignos representantes de todos estos valores, pero por lo menos uno. Podemos vivir en simplicidad, podemos ser íntegros, podemos ser fieles a la verdad, podemos dar un testimonio de la no violencia y de la resolución de los conflictos de manera pacífica. Podemos. Quizás no podamos ser todo en todas las áreas de nuestra vida, porque somos imperfectos, pero tiene que haber algún valor que nosotros practicamos en nuestra vida diaria. Entonces la pregunta sería, ¿qué valores, qué principios de la fe cuáquera te desafían más en tu vida cotidiana, en tus relaciones con tus hermanos, en tu testimonio en el trabajo y en la sociedad donde vives? ¿Cuáles son esos valores que te desafían y te desafían para que te comprometas más con Dios, para que tu imagen refleje precisamente el valor de la fe en Jesucristo y el valor de una tradición tan hermosa que nos ha honrado durante tantos siglos y que se mantiene viva en muchos lugares de este universo? ¿Qué vamos a hacer tú y yo? ¿Qué decisiones vamos a tomar? ¿Cuál va a ser el estilo de nuestra vida? ¿Qué vamos a reflejar? Dios permita, mi querido hermano, que estas palabras aquí en esta mañana no sean en vano. Sean palabras que les ayuden a comprender la necesidad que tiene este mundo, esta sociedad y esta iglesia de que nosotros andemos en la luz de Cristo. Que Dios los bendiga y que reciban esta palabra como una bendición y como una enseñanza para sus vidas. Amén.